Vamos con la invitación que hace Claudia. Maestros y estudiantes de la mano con Claudia. De una, vamos a levantar nuestra ciudad con Claudia de una, porque Bogotá merece lo mejor con Claudia de una. Claudia, alcaldesa. Y pasamos ahora a nuestro informe distrital con Andrés Cubides, lo que nos trae esta semana, qué ha pasado y qué va a pasar y cuáles son las orientaciones. Muy buenos días, Andrés. De Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que sintonizan este programa de encuentros pedagógicos, la radiorevista de Renovación Magisterial. Debo iniciar presentando el repudio a las amenazas que se le hicieron a los docentes del Colegio José María Vargas Vila, en el mismo tono de las que le hicieron al Ejecutivo de FECODE y que arremete contra el Magisterio, líder social por naturaleza. Exigimos acciones inmediatas de la Secretaría de Educación, de la Procuraduría General de la Nación, de la Personería, de Derechos Humanos y una alerta a la OIT, pues lo que se vive es un renacer de la violencia en tiempos paralelos de lo que lleva el gobierno de Duque, y quien no ha dado la más clara medida de proteger a los colombianos de las acciones violentas de las organizaciones de extrema derecha que han encontrado un terreno abonado en este gobierno uribista. Un respaldo total a las maestras y a los maestros del Colegio Vargas Vila. Magnífica la movilización de los trabajadores y los docentes en Bogotá y en el contexto nacional, convocados por la ADE, FECODE y la CUT. En rechazo a las anunciadas reformas laboral y pensional, que lo único que traen como consecuencia es la agudización de la deprimente situación económica de los colombianos, que hoy no ven una mínima luz para paliar las necesidades más elementales y vitales, como lo son la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud, la educación, entre muchas más. Una reforma laboral ahora por horas. Ya habíamos tenido la desaparición de los dominicales, de los festivos y de los nocturnos. Una informalidad de más de 3/4 de la población y de más de 10 puntos teóricamente. Y los que ganan menos de un salario mínimo, entre los que se encuentran los trabajadores por horas, los de las aplicaciones virtuales, como el mejor ejemplo de informalidad, que no tienen ningún tipo de garantías prestacionales, que trabajan a puro destajo, que es también la forma de trabajo de nuestros millones de campesinos. Y a esto entonces acomodan las pensiones, sino la de ahorro individual, para lo que van a transformar a colpensiones. Claro, Duque dijo que no la va a acabar, pero la va a convertir en una captadora de ahorros individuales, y agravada la situación con lo anunciado de meterla en un holding, entre quienes se encuentra el FOMAC, donde están las pensiones y las cesantías del magisterio oficial, de nada más ni nada menos que de 350.000 trabajadores, presas importantes para las empresas financieras como son la de Luis Carlos Sarmiento Angulo y otras extranjeras. De plácemes, porque se cayó la ley de financiamiento, que no era otra cosa que una reforma fiscal, que de conjunto lo que tenía era la exención para las grandes empresas y a las multinacionales, que entonces con el cuento de la creación de empleo los eximen de impuestos, pero que nunca han dado resultado, y lo que hacen es acumular más capital, mientras a los colombianos de a pie, a los que emprenden empresas con muchas dificultades financieras, dificultades de tecnología, de competencia extranjera, a ellos los clavan vulgarmente para pagar las deudas del país, mientras los recursos naturales se regalan a los explotadores del medio ambiente. No puedo dejar de mencionar las movilizaciones estudiantiles de las universidades, más que justificadas ante el incumplimiento del gobierno y de la ministra de Mala Educación, María Victoria Angulo, pero que se han visto reprimidos violentamente por las hordas del ESMAD en todos los espacios donde se han movilizado. Y una vez más insistimos en que la secretaria de Educación, Claudia Puentes, debe recibir a la Junta Directiva de la ADE para tratar temáticas de orden urgente. Claro, ya sacaron un proyecto de calendario académico para el año 2020 que tiene que ser discutido con la ADE para reparar algunas cosas ahí porque las fechas ya no coinciden de manera justa con los tiempos de los docentes. Además, hay que seguir insistiendo en la seguridad que se le debe dar a los compañeros provisionales para el año entrante. Y por otro lado,
Entonces hay que trabajar el aspecto de las matrículas para implementar un gran sistema de matrículas que logre vincular a la mayor cantidad de niños y niñas al sistema educativo oficial. Entonces, ante toda esta movilización nacional, ante toda esta crisis que está del gobierno nacional, no tenemos otra manera que anunciar que nos tenemos que seguir movilizando. Por ello, el anunciado paro del próximo 21 de noviembre tiene que ser preparado con la debida anticipación, para lo cual pues el magisterio tiene que ya en estos tiempos estar muy atento a las convocatorias que se hacen desde la Federación Colombiana de Educadores, desde la Central Unitaria y aquí en Bogotá desde la Asociación Distrital de Educadores. Entonces vamos a la lucha porque no hay otra manera de reclamar los derechos de la población colombiana, los derechos del magisterio. Y por último, un llamado muy especial a que en las elecciones del 27 de octubre se haga un voto útil, se haga un voto por Claudia López, el voto de la mayoría, la que puede vencer las candidaturas de Uribe y de Galán, que no son otra cosa que el continuismo del peñalosismo y del uribismo. Por esa razón, no cabe ni el voto en blanco ni la abstención. Hay que votar por nuestro candidato al Consejo de Bogotá, Francisco Castañeda, con el número 45. Cordialmente, Andrés Cubie Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE, Secretaría de Seguridad Social y Salud y dirigente de Renovación Magisterial. Que tengan un buen fin de semana.